Queremos hablar de un tema que ha causado conmoción en todo el mundo. De hecho, es el caso de un niño estadounidense que con apenas 12 años se quitó la vida. Esto tras haber sufrido de bullying. Con marzo y la vuelta a clases presenciales, queremos hablar de este tema junto a Maya Zarakozy. Ella es directora de cátedra de UNESCO, Niñez y Juventud. ¿Cómo está, Maya? Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Muy Bueno, bien, espero que tú también. así es, muchas gracias. Le iba a decir que qué importante es tratar este tema, sobre todo pensando en que los niños van a regresar a clases. Es un tema que, claro, ocurre lejos, pero la verdad es que es un problema universal. Y por lo mismo quisiera preguntarle, primero por un lado que tiene que ver con qué le enseñamos a nuestros niños o cómo abarcamos el tema para que ellos, más que sean víctimas de bullying, no hagan bullying. O sea, de alguna manera atacar el problema de raíz. ¿Dónde cree usted que están las claves? Bueno, Natalia, partí comenzando diciendo que, como tú bien decías, se ve como un caso alejado, sin embargo, es un problema global, mundial. Según datos de la UNESCO del año 2020, uno de cada 3 niños experimentaban o declaran haber experimentado una situación de bullying escolar. En el caso de nuestro país, de acuerdo a datos del año pasado, uno de cada 4 niños ha declarado haber sido víctima de una situación de bullying. Esto implica o está relacionado con un problema de gran magnitud, ¿cierto? El bullying dice relación con una expresión de violencia que se da entre escolares, entre pares, ¿cierto? Donde participan al menos 3 tipos de actores. El niño que comete el bullying, sus víctimas o los niños que reciben y viven y experimentan la situación de bullying, y todos aquellos niños que pueden ser testigos, ¿cierto? Se les ha denominado estudiantes espectadores o estudiantes observadores. Entonces, acá es bien importante tomar en consideración algunas orientaciones para cada uno de estos grupos de niños, ¿cierto? En el caso de los niños que pueden ser testigos, observadores o espectadores de situación de bullying, es importante que puedan generar vínculos de confianza con sus compañeros, que pueden estar siendo víctimas de esta situación, de manera tal de que todos entendamos que hay formas adecuadas de relacionarse en base a la confianza, a la cultura del buen trato, y que por tanto se puede acceder a otros adultos, ¿cierto? Adultos significativos, ya sean de la familia o de la misma escuela, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, todas estas personas que trabajan en el contexto de promover una convivencia escolar positiva y sana, a la cual niños, niñas y adolescentes pueden acceder. Eso es muy, muy importante. Lo otro que es importante reconocer es que, si bien a veces uno piensa que en el contexto de la escuela las bromas son aceptables, comillas, aceptables, acá es importante considerar qué es lo que siente aquel niño que puede estar involucrado en una situación de agresión, hostigamiento, intimidación escolar, ¿cierto? Hay distintas manifestaciones del acoso que pueden estar relacionadas a sentirse amenazado, intimidado, maltratado. Y en el fondo un estudiante se transforma en un estudiante agredido, en una víctima expuesta cuando ha estado expuesta de manera repetida durante un tiempo importante. Es lo que se ve en el caso que está dando vuelta, ¿cierto? Que es tan fuerte, que se dio hace un par de días, ¿cierto? Bueno, ahí estamos teniendo un problema de comunicación con Maya. Ella es parte de la UNESCO. Estamos tratando de hablar de este tema que ha causado conmoción mundial. Es la muerte de un niño en Estados Unidos con apenas 12 años que falleció luego de quitarse la vida. Drake Hartman, luego de dejar un mensaje a sus padres de alguna manera diciendo que él se quitaba la vida porque era muy, muy dura. Imagínense ustedes, con 12 años, a raíz de haber sufrido bullying. Este tema se viralizó muchísimo en las redes sociales. De hecho, muchos influencers
chilenos publicaron la foto para hacer conciencia de un tema que de repente no le tomamos el peso día a día y es importante abarcarlo a raíz de que estamos a la vuelta de la esquina del mes de marzo, lo hemos dicho durante toda esta semana, y los niños vuelven presencialmente a las clases. Hay claves importantes, entre ellas enseñarle a nuestros niños primero a que no hagan bullying, ahí parte el problema, digamos, y lo otro también, cómo de alguna manera darse cuenta si es que mi hijo está siendo víctima de bullying. Estamos tratando de conectar con ella, vamos a tratar de comunicarnos en la brevedad con Maya. Ella, como les contaba, es experta en niñez y juventud de la UNESCO. Antes sí, obviamente vamos a continuar con las noticias intentando recuperar esa comunicación. ¿Estamos ya con Maya? Maya, ¿nos escuchas? Estoy acá, no sé. Yo sí te escucho, no sé Perfecto. si ustedes me escuchan a mí. Sí, ahora sí hemos recuperado la comunicación. Bueno, yo mientras intentábamos recapitular contigo, hacía énfasis en dos cosas. La primera pregunta que te hacía respecto a, de alguna manera, parar el problema de raíz de que los niños no hagan bullying, pero por otro lado está también el mensaje a los padres. ¿En qué percatarse si es, claro, para saber si mi hijo está siendo víctima de bullying? Sobre todo ahora que los niños, particularmente muchos, tienen redes sociales. ¿Qué claves pueden tener los papás para darse cuenta de lo que están sufriendo sus hijos? Sí, mira, respecto a tu primera pregunta, ¿qué hacer o cómo preparar a los niños? ¿Cómo darles herramientas a niños, niñas y adolescentes para que no sean víctimas de bullying? Creo que acá es bien importante hacerles entender que en la relación de bullying no solamente está el niño agredido, el niño, comillas, que agrede, sino que también todos aquellos niños que son testigos, observadores o espectadores de la situación de bullying y que sí pueden ayudar a que estas situaciones se rompan, ¿cierto? Y para eso es importante romper la ley del silencio, tratar de acercarse a las familias, a un adulto significativo, a los profesores, a los equipos psicosociales que trabajan en las escuelas, para contar lo que está sucediendo. Es importante siempre que haya presencia y compromiso de los adultos, generar relaciones de confianza entre compañeros y entre adultos de manera tal de parar estas situaciones, tratar de desarrollar habilidades pacíficas para resolver los conflictos, enfrentar las situaciones de prejuicio y de intolerancia. Y lo más importante, nadie puede subestimar el miedo que puede estar experimentando un niño, niña, adolescente en términos al momento de sentirse intimado. Acá es importante decir que no hay que normalizar esta situación. Muchas veces me ha tocado escuchar niños, niñas y adolescentes que dicen que esto es usual, que son las típicas bromas del colegio. Yo creo que acá lo importante es no normalizar y reconocer que el fenómeno de acoso supone que es una conducta continua, ¿cierto? Y el agresor además está en una relación de poder, no es una relación simétrica, es una relación asimétrica donde hay un niño considerado, Maya, comillas, más poderoso, más fuerte. Sí, te escucho. y lo que ocurre también, y se lo pregunto, es que muchas veces los niños, los más chiquititos, imitan conductas de sus padres o de los adultos, que le dicen al amigo, oye, guatón, oye, no sé cuánto. Evitar eso, ¿verdad? Es importante dar el ejemplo desde la casa. ¿Pasa mucho eso, que se replican conductas de adultos en el colegio con los niños? Sin duda, que hay un componente de modelaje, ¿cierto? Y el contexto de la escuela es un entorno en el cual aprendemos a relacionarnos de manera pacífica, en la lógica del buen trato, ¿cierto? De una manera en la cual podamos enfrentar de manera adecuada la resolución de problemas y no, obviamente, haciendo bromas de mal gusto que a otros niños les puedan molestar, intimidándolos, etc. Creo que eso es importante. Y ahora tú también me preguntabas cómo los padres, las familias, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que un niño está siendo víctima de alguna situación de hostigamiento, de acoso o de bullying. Y ahí es importante mirar cambios en el comportamiento del niño. Por ejemplo, si vemos niños que están tristes, que están más irritables, que tienen pesadillas, que tienen cambios en el sueño, que tienen dolores somáticos como dolor de guatita o dolor de cabeza, que incluso pierden algunas pertenencias, ¿cierto? A veces llegan sin el estuche o sin el lugar donde llevan su colación y probablemente es porque están recibiendo algún tipo de hostigamiento que se llama hostigamiento material.
Ujú. ¿cierto? Aparecen golpes o hematomas, rasguños, no quieren salir y lo más importante, no quieren relacionarse o juntarse con sus compañeros o incluso se niegan o tienen miedo y expresan miedo de asistir a la escuela. Todo eso son indicios que las familias tienen que considerar. Muy bien, Maya, muchas gracias por esta conversación en un periodo tan importante pensando en el retorno presencial de los niños a las salas. Que estés bien, buenos días. Buenos días.